Regresamos en su programa Cátedra Médica, hoy hablando con los catedráticos, la educación como vacuna de prevención de la violencia, o antídoto, decía el doctor Amaury. Y yo voy a aprovechar ahí en esta entrada para preguntarle algo a Murillo, haciendo una reflexión de esos eventos que uno ve con frecuencia, de la desproporcionalidad que ocurre con el tema de la violencia, de aquel individuo que en un incidente de tránsito saca un revólver y mata a una persona. ¿Qué pasa en ese momento con esa persona que desarrolla esa ira contra otra persona que definitivamente fue un accidente, pero no lo hizo con culpabilidad? Cuando nos vamos al cerebro del sujeto, es decir, tratamos de entender el hecho desde la psicología del individuo, el análisis psicológico de la conducta, salud mental en ese escenario, ese individuo entiende, ese cerebro entiende que él se está defendiendo. O sea, porque lo que se activa son los mecanismos de autoprotección. Ahí entra el tema ahí, el ataque. O sea, ahí cuando uno habla de violencia, tú tienes tres escenarios donde tú ves esa violencia manifestada. La violencia como la que estamos explicando nosotros. Tienes un tipo de sujeto violento que es neurótico, otro es impulsivo y otro es psicopático. El neurótico es el que justifica la violencia. De provocar. Él dice, no. A la mujer hay que darle su golopón para que entiende. Ya, no mata, pero ese es el que da. A los motoristas, no, yo si viene un motorista, yo agarro y le tiro el vehículo, que ellos tienen que aprender que no es así. O sea, el sujeto... Es el neurótico. Sí, el sujeto entiende que está haciendo una corrección. O sea, que va a ir allá a hacer una corrección y que te voy a hacer eso para que tú veas, para que tú aprendas. Es igual una madre que venga y diga, no, yo te voy a dar tu pecozón al muchacho para que se esté tranquilo, o te voy a quemar las manos en la estufa para que no vuelva a tomar para que tú veas que no robe. O sea, ese tipo de persona está ejerciendo un nivel de violencia, pero la justifica y entiende que es educando, te estoy educando, te estoy enseñando a ti a que no hagas las cosas como tienen que hacer. Sí. Tú tienes otro tipo de personalidad violenta que es explosivo. Es el típico individuo que a veces le encontramos, que es el que muchas veces nos encontramos en las calles, cuando saca un arma de fuego, cuando me topan, arma un lío, o el tipo de individuo que de alguna manera tiene una relación afectiva que la rompe, que le rompe la relación y no tolera la frustración y el dolor. Ese tipo de sujeto lo que hace es que explota y descarga, y hace una descarga donde carece de control, ya, total control, carece de total control, y frente a esa descarga, pues entonces comete acciones. Fíjate que hay personas que tú ves que hay entre dos sujetos, uno va a matar al otro. Si tú lo vas a matar, ¿por qué tú tienes que darle 70 puñaladas? Porque si es para matarlo, la idea es matarlo. Bueno, dale 1 o 2 y tú sabes que tienes que darle. ¿Ya? Pero ¿por qué hay que darle 70? Porque es una descarga. Sí, de ira. Es una descarga de la ira, una descarga emocional, donde el individuo está buscando la manera simplemente de autodefenderse y tratar de proteger su condición. Luego de que se calma esa explosión, entonces ahí pueden surgir dos cosas. O el sujeto maneja culpa, se mata y se suicida, ¿ya? Entonces por eso hay sujetos que matan y luego se matan. Y si tiene rasgos de psicopatía, entonces lo que va a tratar de encubrir el escenario para salvarse de la situación. Justificar. Ya, exacto. Entonces el tercero, y ahí entramos la tercera personalidad violenta, otro perfil de personalidad violenta, que es un sujeto psicopático. O sea, ese sujeto con psicopatía no tiene ningún tipo de dolor, simplemente la hace porque busca un provecho personal y se acabó. Te estoy atracando y te mato y voy allí, dime, no, maté a uno ahí, llevo 9 muertos y lo cuentan como que no es nada. O sea, no hay ningún tipo de dolor. Y la característica fundamental de estos sujetos psicópatas son personas que no tienen una conciencia moral. No hay un dolor interno de que esto está mal, de que cómo va a ser, pero no es que no lo saben, porque sí lo saben. Pero no lo sienten. La conciencia moral no es un acto racional. No.
es emotivo. El sujeto se siente culpable. Sí. No sabe, que no es solamente saber que está mal, sino siento que lo que yo hice está mal en relación al daño al otro. Entonces, estos sujetos psicópatas no tienen esa conciencia moral, no tienen la capacidad de hacer esa empatía ante el dolor del otro frente a lo que están haciendo. Entonces, en esos escenarios es donde podemos colocar la mayoría de los sujetos, hombres, mujeres, que vemos en el día a día, que están ejerciendo el nivel de violencia. Y los tres, ahí voy con la maestra, los tres se construyen en los primeros años de vida, y ahí entra el tema de nosotros, la parte educativa, como educadores, la parte preventiva y la parte formativa. En ese sentido, me gustaría escuchar la opinión de Eli Báez, que nos acompaña en este panel en el día de hoy. A quien le damos la bienvenida. Sí, por supuesto. Gracias por estar con nosotros, Gracias Eli. por aceptar la invitación y acompañarnos. De primera. En una de las descripciones que daba el doctor Morillo, hablaba de esa violencia que se utiliza como una forma de corregir. Y muchas veces son conductas que son aprendidas y que van replicándose de generación en generación. Sabemos que hace décadas la gente utilizaba el castigo físico como corrección, que ponían al muchacho en el guayito en el sol, o que lo amarraban de una silla o una piedra en la cabeza. Entonces yo entiendo de que como a mí me corregían de esa manera, yo soy una persona de bien, yo lo que estoy es corrigiendo a mi hijo. Entonces, esta parte, ¿cómo la pueden desaprender las familias y trabajar una corrección desde el respeto, desde el hacer consciente a nuestros hijos de por qué te estoy impidiendo que hagas tal o cual cosa sin utilizar la violencia? Bueno, realmente es cultural todas estas conductas aprendidas y que nos cuesta tanto desaprender, pero eso es lo que hay que hacer, desaprenderlas. Entonces, a partir de la educación. Pero la educación, a veces entendemos que es solamente lo escolar, y la educación no es solamente lo escolar. La educación tiene que ver mucho con esas conductas que aprendemos en la casa. Yo trabajo en un preescolar, por ejemplo, y cuando yo tengo un niño que golpea, yo le pregunto a los padres, ¿cómo tú lo castigas? ¿Cómo lo corriges cuando él hace algo mal? Yo le doy. Entonces yo le digo, ok, oye lo que le estás enseñando. Si cuando él hace algo que tú entiendes que está mal, tú le das. Cuando alguien le hace a él algo que está mal, él esa conducta la va a replicar. O sea, él es un buen aprendedor. Exactamente. Él es un buen estudiante. Él aprende fácil de que si hago algo malo, entonces me dan. Si alguien me hace algo, entonces yo le doy. Entonces yo le doy. ¿Y qué para un niño que le hagan algo malo? Que le quiten un juguete, que se sienten en su sitio. Entonces hago esto, le doy. Cuando un padre también le dice a un niño, no te deje dar, si te deja dar, no es la forma. Tú tienes que educar. Cuando un niño muerde, está en la etapa oral, por ejemplo, y él va a aprender con su boca. Entonces es muy fácil también decir, no muerdas, pero tú no le das una conducta alternativa. No se muerde, la boca se usa para otras cosas, mira, para dar besitos, ven, dale un besito a mami. Exacto. Se usa para comer, ven. O sea, porque es que nosotros decimos no y el niño no entiende el no, pero cuando tú le das una conducta alternativa, tú estás enseñando nuevas aplicaciones a algo y él va a decir, no, pero yo puedo dar besitos en vez de morder, y cuando yo doy besitos me dicen cosas lindas y se ponen contentos. Entonces esa es la manera, pero hay que desaprender todas esas conductas, esa cultura que viene desde muy atrás. Tú oyes frecuentemente que la gente dice, a mí me dieron mucha pela y yo estoy normal. Estoy vivo. Yo estoy vivo. Hay que dar pela, que ahora esos psicólogos nada más es que psicología. A mí, yo no me morí con la pela que me dieron. Sí. O sea, y es una cultura y hay que desaprender. Y es verdad, no se murieron. No, eso no lo dicen. Pero tienen la autoestima lacerada. Y entonces ahí viene el tema ahí entra el tema, totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué es una autoestima lacerada? Bueno, primero, ¿qué es la autoestima para la gente que nos escucha? Esa buena valoración que se tiene de sí mismo. O sea, no tienen buena valoración de sí mismo. Es un lenguaje muy sencillo y... No se quieren. No, son personas, entienden que son sujetos que o son feos, son horribles, son malos, son brutos, son idiotas, no pueden hacer nada. O sea, se sienten así. Esa mala valoración de sí mismo. Se sienten así como tú has descrito. Esa mala valoración de sí mismo se construye, inicia con lo que planteaba acá pues la colega cuando hablaba de etapa oral. Ya está hablando de la etapa freudiana ya. Sí. Entonces en ese primer momento
una niña, un niño tiene que sentirse amado, querido, cuidado, protegido. Y es en ese momento donde empieza a entender que yo soy especial, yo soy importante, ¿ya? Luego de esa etapa, entonces sentirse especial, sentirse importante, entonces sigue la segunda etapa. Es una segunda etapa donde de reglas, de orden, de normas, donde esa niña, ese niño tiene que aprender reglas y normas. Bueno, socialmente en la historia, nuestros abuelos, cuando oímos los cuentos, nos decían, nos pusieron un guayo hincado, nos pusieron en el sol con una piedra. Me amarraban, me daban con una varilla, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasaba con esa generación? Esa generación aprendía, entre comillas, a no hacer algo malo porque iba a ser castigado. Sí. ¿Ya? Y tenía normas, tenía reglas y le incorporó, pero con una autoestima totalmente lacerada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema con esta generación que sigue ahora? Todo lo contrario. Tenemos a unos chicos con una autoestima altísima que entiende que pueden hacer lo que quieran, lanzarse a lo que quieran, buscar lo que quieran, confrontar a lo que quieran, ¿sí? Pero no tienen un control de su cuerpo, no tienen un control de sus emociones, tienen una incapacidad de poder hacer una empatía ante el otro, porque en la parte donde la etapa de normas y de reglas la omiten diciendo no le demos o no le corrijamos, conversemos, hablemos, o simplemente quien cuide la nana o quien educa eso en las redes sociales o el PlayStation. Y esa es una realidad que tenemos en el día de hoy. La ausencia de los padres o sea, esa falta de presencia de nosotros como responsable de la educación de nuestros hijos. Muchos decimos que, bueno, yo lo mando a la escuela y le pago un colegio para que me lo eduquen. Pero ocurre que el muchacho tiene una relación, la muchacha tiene una relación que la empieza a observar en la casa. Y esa deformación que ve en la casa, pues evidentemente que pesa más y la reproduce en las escuelas. Sí, fíjate, es que estamos en el momento del tener y el ser se ha puesto como a un ladito. Cuando el doctor hablaba de la conciencia moral, eso se construye en casa, eso se construye en la iglesia, eso se construye en el club, eso se construye en una buena vecindad, eso no se construye en la escuela. A la escuela hay que ir, o se debe ir, con una conciencia moral ya establecida, una conciencia entrenada. Entonces ocurre que la crianza se está fundamentando en lo que tengo. En el inicio del año escolar, yo me fui a una plaza comercial y los padres se peleaban por la mochila de último momento, por la lonchera de último momento, por el tenis, por la mascota y la carpeta que tenía. Pero yo no oía a nadie hablando del programa que su hijo iba a tener este año, ni del colegio que va a asistir. Entonces, necesitamos un volver a la persona. ¿Cómo es que un muchachito? La permisividad para tener al niño contento. El niño con unos tenis en buen estado, en sus piecitos puestos, caminando derechito con él. Pero él quiere el nuevo, para comenzar la escuela con el nuevo. Él no puede volver con el viejo. Entonces, cuando el papá, esa ausencia de amor, esa ausencia de afecto, esa ausencia de formación, la tapa con el tenis de marca, le está diciendo al hijo que eso es lo que vale, que no importa cómo, porque como me decía una niña, no, mi papá me trae el material, todo el material que yo quiera, mi papá me lo trae de la oficina. Yo le dije, pero él lo compra. En la oficina de él venden materiales. Entonces, ¿qué me dice a mí? Su papá está robando en su oficina y le está diciendo al niño, yo te suplo cosas buenas, pero de mi oficina. Y es correcto. Exacto. Y está enseñando que eso es correcto. Que está enseñando que eso es correcto. Lo mismo que me pasa a mí. Yo tengo, y quiero decir, interrumpirlo, a mí me ocurre lo siguiente. En días pasados me dice una de mis hijas, mira, papi, ¿y por qué razón tú andas en esa guagua? ¿Verdad? Yo tengo un segundo vehículo, que es un vehículo, el primer vehículo que tuvo mi mamá.
¿verdad? Y yo lo conservo. Y tengo otro más viejo todavía, que eso es una reliquia. ¿Y a ti no te preocupa que la gente que no te conoce, que la gente que no te conoce te vea en ese vehículo? Y yo, no, mi amor. Pero tú sabes que nosotros no tenemos ese problema. Además, el que piense el vecino, lo que piense el que no me conoce, a mí me tiene sin cuidado. Lo que importa es que tú conozcas los valores que hay en esta casa. Que a mí no me da ningún reparo en irte a buscar en ese vehículo o en irte a buscar en el otro, en el que te gusta. Exactamente. Es verdad. Tú tienes razón, pero fíjate que el tema es que la carga social que hay es... La demanda social es de marca. Porque si yo hubiese llegado a buscarla en una Maserati, ella sabe que no es de mi propiedad, pero ella se hubiese sentido... Y ojo, no es el segundo vehículo que tú tienes. ¿Entiendes? O sea, ese es el... Exacto. Oportuna aclaración. Pero es el asunto de cómo la sociedad nuestra nos inculca, nos coloca en una posición difícil por las redes sociales, probablemente como decía Morillo, por los antivalores que lo colocamos como valores. Por ejemplo, el muchacho que no importa cómo el papá consigue, pero se siente bien representado si el papá anda bien, con unos buenos tenis o en un buen vehículo, independientemente de cómo lo adquiere. Entonces, ¿dónde entra la educación? En construir esa conciencia moral, en desarrollar esa autoestima que le permita al niño sentirse bien con lo que tiene. A mí me encantó un muchacho que al graduarse le llevó el título a su papá donde estaba deshiervando. El papá no quiso ir porque no tenía condiciones, pero él dice, pero fue con ese machete que tú me pagaste la universidad, ese título es tuyo. Entonces es una autoestima sana, ¿verdad, doctor? Gratitud. El señor que... Sí, hay un tema y es así. Como, ¿te das cuenta? Entonces como que... Pero ese papá lo que quiere es que el niño sea feliz, que la niña sea feliz. Y como te vas al deseo de los padres, bueno, te regalo el tenis, compro el Nintendo, el PlayStation que tú quieres, la ropa que tú quieres y todo lo que tú quieres, pero yo quiero que tú seas feliz. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el papel en este momento que nos toca con esos chicos? El papel de nosotros es prepararlos para el futuro, para la adultez, y dentro de esa preparación tendrán su momento de alegría, que se diviertan, que la pasen bien, pero también es importante entender que tiene que haber un orden, que tiene que haber una regla. Una personalidad construida sobre bases sólidas. Pero ese orden a veces hay que hacerlo con límites. Horarios, todo con límites, todo. Con límites. Si no hay límites, la cosa no sirve. Tenemos que limitarnos, a irnos a una pausa. Y cuando regresemos, seguimos hablando de esto, porque veo que el doctor Jorge Morillo insiste mucho en el tema de establecer los límites y la construcción de valores. Vamos a una pausa. De la educación. Así es. Vamos a una pausa y en breve regresamos.